Mi gente, nos acaba de llegar un paquete de la marca Yukai Max y vamos a hacer el desempaquetado, vamos a hacer el unboxing, ¿ok? En este video vamos a ver cosa por cosa, viendo cómo llega y la primera impresión, ¿no? El primer análisis de lo que es lo que han mandado. En este caso vamos a ver primero, creo que hay aquí un clipper que es la caja más grande y aquí por lo que parece es un trim. Vamos a ver primero el clipper porque yo sé que ustedes están interesadísimos en lo que es el nuevo material de lo que viene siendo la marca Yukai. En este caso tengo dos angulaciones, vean que estamos viendo desde aquí y también vamos a ver desde acá. Ok, simplemente para interactuar mejor. La cajita se presenta así. Todas las cajas de Yukai me llegaron con esta tira, esto que ven aquí. Simplemente aquí ya la saqué y en el momento de sacarla pues se rompió. Sin embargo, esta es la caja como llega. Con esta tira que ven aquí que luego se saca de esta manera. Que tenemos aquí una caja completamente muy sencilla, muy anónima, muy minimalista. Blanca por completo con la escrita Yukai Max con una X por el modelo que representa, ¿no? Que es la X. En la parte lateral tenemos que está escrito Fanteco 2.0 y por la parte trasera tenemos algunas de las especificaciones y el diseño de la máquina. Por lo que se puede ver aquí, está todo escrito en inglés. Se puede ver aquí que tiene tres velocidades, 6200, 7200 y 8000 RPM. También dice que tiene un motor sin escobillas y varias cositas, pues mi gente, que pueden poner pausa y leer mejor. Procedemos a abrirla. Y aquí nos trae una hoja completamente blanca con la escrita Yukai Max. No dice nada, absolutamente nada. Esto es lo que viene aquí. Libreto de instrucciones. Y está pues todo escrito en inglés. Tenemos este papelito que es un certificado, lo dejamos aparte. A primera vista, ¿qué tenemos? Pues la máquina, obviamente, base de carga, los peines y una carcasa de recambio que en realidad es la mitad de la carcasa, ¿no? Que creo que debería ser magnéticamente. Efectivamente es magnético. La parte de acá arriba pues también. Esta que ven aquí, ahí se ve el imán. ¿Qué vamos a ver primero? Yo creo que pues los peines, ya que me da curiosidad de que aquí hay 5 peines, aunque se ve un espacio bien pequeño. Son 5 peines los que hay. Vamos a comenzar a ver desde el más grande. Diseño muy bonito, peine blanco con esta parte de aquí negra y el imán aquí en esta parte, como pueden ver, quiere decir que son imantados. Igual la calidad es buena. Okay, y este es el número, dice número 3, 10 milímetros. Este es el número 2, que es un 6 milímetros. La calidad es buena, exactamente lo mismo. Lo interesante, aquí llega, que es el peine medio. Vamos a verlo por aquí. Este es el peine medio. Vean cómo se ve. Se sienten bien robustos. Okay, espero que sean suaves para trabajar. Tenemos el peine, el 1 de 3 milímetros y el peine medio, ¿no? Que es el peine 0. Aquí está la construcción buena, este es el que me gusta ver siempre cómo es, porque yo sí lo uso bastante. Los dientecitos también, aunque sí son finos, se sienten robustos. Y aquí está el peine número 1, completo los peines, excelente por parte de Yukai, ya que en las máquinas anteriores no nos daba este peine medio. De hecho, estos peines son nuevos, no se ven igual a los otros que estaba dando Yukai. Ya en su momento que los usaré, pues les diré qué tal. Procedemos a quitar la carcasa, que en realidad pues no hay ningún misterio, es una carcasa. El material se siente bien, es plástico y también esta parte. Vamos a ver la base de carga. La base, no pesa nada. Sí pesa un poco, pero pensé que pesaba un poquito más. Yukai Max tiene el antideslizante aquí abajo. Se carga a través de USB tipo C. La dejamos aquí a un lado. Procedemos a ver primero, antes de ver la máquina, qué hay abajo, qué hay en su interno. Obviamente porque vean que el cargador está aquí. Me encanta que llegue cargador europeo, pues yo que vivo acá en Italia. USB tipo A USB tipo C. Este es el cable que trae. Muy chévere. Ya que en las otras versiones pues me vino a mí el cargador americano. Un desarmador también. Esto creo que son de imán. Efectivamente, son de imán. Excelente, yo creo que es lo justo, lo más completo, lo que puede llegar en una máquina, ¿no? En una caja, en los accesorios de una herramienta. Nos está dando todo lo completo, pues la máquina, base de carga, peines y cargador. Excelente. Estas son las especificaciones del cargador, espero que se pueda leer bien. Y procedemos a ver la máquina. Y aquí está la máquina, mi gente. Wow. Es pequeña, se siente bien en la mano. Es plástico, pero ustedes saben que aquí los plásticos pues son buenos.
Se siente, no es pesada, tampoco es que sea bastante ligera. Yo creo que tiene un peso justo, luego la pesaremos, o si no, en el unboxing, en el revisado, perdón, la estaríamos pesando y todos los detalles. Vamos a proceder a ver la cuchilla, y es que ahí está, Fanteco 2.0, y la interna es esta que ven aquí. Ok, ahí están viendo, mi gente, lo que les puedo enseñar mejor. Yo pienso que en el revisado les daré todito, absolutamente todos los detalles, porque tengo que hacer el unboxing de algunas cosas y pues el video sería pues muy largo. La palanquita, vean. Cinco niveles, 4 posiciones aquí. 4 clics, 5 posiciones. Vamos a proceder a encenderla. Vean que aquí está la parte interior. Vamos a proceder a encenderla. Vamos a ver. Por aquí no se ve tan azul. Vamos a ver por acá. Ok, aquí más o menos refleja el color que es, aunque sí es color bien azul, se ve un poco violeta a través de la cámara del teléfono. Esto tiene 2 velocidades, no, tiene 3 velocidades, y para cambiar la velocidad pues hay que proceder a tener presionado. Ahí se fue un poco más. Ok, aquí está su fuerte. Perfecto. Escuchen el sonido un poco más de cerca, ya que tengo el micrófono colocado aquí. Escuchen directamente la tercera. Vamos a bajarle primero. Ok, ahora van a escuchar la primera velocidad. Esa es la tercera velocidad. Vean qué curioso. Yo la vuelvo a encender y ya está en la tercera velocidad. Si yo, una vez que la tengo encendida, le bajo la velocidad, se baja a la primera, la apago y se vuelve a encender en la primera. Si hacemos con la segunda, ahí está en la segunda, la apago y se enciende en la segunda. Obviamente con la tercera será lo mismo. La apago, la enciendo y se vuelve a encender directamente en la tercera velocidad. Interesante. Punto buenísimo. La ergonomía, como ustedes pueden ver, es pequeña. La ergonomía es muy similar a lo que fue la Mini Candy. Tengo que decirlo porque se siente muy similar. Aunque sí parece que fuera un poquito más gordita aquí. Parece. La palanquita, yo creo que es metal esto. Parece metal. Por cierto, ahora que tengo la máquina aquí, en los accesorios pues me llegó esto para ponérselo a la palanquita. Yo no sé si esto vendrá en cada venta de máquina que hará. De todas maneras, recuérdense de verificar siempre los links de compra que yo les dejo ahí abajo. Y claro que cambia un poco, ya que le da pues mucha más suavidad. La dejamos aquí y vamos a ver la segunda máquina. Y la segunda va a ser esta pequeña cajita. Vean que así es que se hace el unboxing. Quitando esta pequeña cinta de papel que tenía alrededor. Y aquí ya tenemos un diseño, ya no es tan minimalista. Están aquí unos dibujos, vean, de colores. Y en la parte de abajo, ok, pensé que era un trimmer. Esto es una afeitadora. Afeitadora pequeña de una hojilla. Vamos a abrirla rápido. Libreto de instrucciones, el certificado. Aquí tenemos la afeitadora pequeña que la vamos a quitar rápido. O tenemos una hoja de repuesto, una malla de repuesto. Tenemos aquí el cable de carga, escobillita. Acá tenemos la cuchillita de repuesto. Excelente. Y aquí tenemos una basecita de carga pequeña, mi gente. Wow, esta sí que no pesa nada. La vamos a dejar aquí al lado. Tiene también antideslizante aquí. La colocaremos por esta parte y vamos a ver si tiene cargador. No tiene cargador, solo trae con el cable. Ok, procedemos a ver lo que es la cuchilla, vean. Que no hay nada de misterioso, aquí es una cuchilla de una afeitadora. Y esta es la malla, ¿no? La hojilla que trae de repuesto, chéverísimo. Yo no sé decirles si es que esto la traen todas las afeitadoras, todas las que venden son así. Yo creo que sí, porque si tiene el espacio aquí, pues será así que todas las afeitadoras llegan con un repuesto. Chévere. Vamos a colocar aquí y vamos a ver la afeitadora. Aquí tenemos la afeitadora, es pequeña, mi gente, vean cuánto es pequeña. Tapita negra, afeitadora blanca. Como ustedes pudieron ver en la caja, hay diferentes versiones de colores. Y aquí está, tenemos una malla en color negro. ¿Okay? El botón se encuentra aquí, carga a través de USB tipo C.
Y aquí está con la base de carga. Ahí la pueden ver. Ok, chévere que trae base de carga esta afeitadora pequeña. Vamos a probar a encenderla. Ojo, vibra bastante, mi gente. Vibra mucho, Vamos a colocarla aquí. Ahí pueden ver, tiene mucha fuerza esto. No sé cuántos RPM tenía. En especificaciones dice que tiene 10.000 RPM y la verdad que sí se siente bastante rápida. Tiene mucha velocidad. Escuchen mejor acá. No es ruidosa, yo estoy ahora en completo silencio como siempre les digo. De todas maneras, no se escucha tan alborotada. Pero sí se siente que vibra, se siente la vibración en la mano. Espectacular, mi gente. Obviamente le haremos las pruebas de uso y todo. Aquí hay un imán para que la tapita no se salga. Completamente de plástico, no pesa tanto. Lo que está pesando más es el motor que los materiales, ¿no? La dejamos aquí, procedemos con el siguiente. Aquí está el siguiente. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. No la voy a virar para saber de esta manera qué es lo que hay. Oh, aquí tenemos la afeitadora. Ok, una afeitadora grande. Vamos a sacarla para dejarla aquí al lado. Cable de carga. Oh, aquí hay otra malla de repuesto en color amarillo, en color dorado. Trae un papel aquí, color dorado. Trae una mallita de repuesto. Ok, está el papel colocado porque ahí adentro hay unas cuchillas. Vean lo que hay aquí de interesante para la base, para la afeitadora. Es que hay base de carga. Chéverísimo, mi gente. Ahí están los pines para cargar y se carga a través de USB tipo C. Y por el momento vamos a dejar pues todo acá para hacer un poquito más rápido. Sacamos la afeitadora de aquí y wow, aquí está. Se parece mucho a la pequeña. No pesa casi nada esta. Parece que pesa lo mismo que la pequeña, toda completamente de plástico. Aquí está, también imantado. Aquí trae los imanes. Y vean el cabezal completamente en color pues negro. Vamos a encenderla para escuchar el sonido. Wow, se siente rápida, no se siente fuerte, se siente rápida. Esta sí se escucha con un poquito más de ruido. Pero como siempre les digo, aquí hay un completo silencio. Vamos a ver cómo sería en el uso. Hubiese preferido la ergonomía un poquito mejor, como la anterior afeitadora de Yukai, que tiene un cuerpito más ergonómico. Esta sí la enciendo. Si la tengo... no cambia nada si la mantengo presionada. Así se ve en su base de carga. Vamos a proceder a colocar la tapita y vean cómo se estaría viendo un combo Yukai. Tenemos ahora una caja muy pequeña. Le quitamos esto y vamos a proceder a abrirla. Tenemos la hojita aquí, color blanco que no dice nada. Y aquí está el trimmer. Mi gente, aquí está el trimmer. Muchísimos de ustedes me han preguntado por esto. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver qué hay abajo. Yo creo que hay el cargador. Antes de proceder a quitar las cosas. Exactamente, cargador. Vean que aquí también hay la tapita, la carcasa esta de recambio. Cargador, destornillador. Y por el momento lo dejamos ahí hasta su revisado. Quitamos la base de carga. Vean la base de carga como es pequeña. La vamos a colocar aquí. Y vamos a agarrar el trimmer. Lo sacamos. Bien, de aquí está uno de los trimmers más esperados. Me han preguntado muchísimo ustedes por estas herramientas de la marca Yukai Max. Y finalmente, pues aquí las tenemos. Vamos a proceder a ver la cuchilla. Fanteco 2.0. Esa es la cuchilla superior. Y la interna, vean cómo es. No es igual a la anterior. Ok, vamos a ver qué tal el cero. No, eso le han colocado un cero, pero perfecto, mi gente. Está perfecto, no queda nada más que probarla así como está. Siempre me han gustado los tornillos que vienen aquí, también los que vienen acá, porque como siempre digo, esto no tiene nada que ver, pero entre sacar y apretar y aflojar y estar siempre con el destornillador, pues los tornillos se pelan y se hacen feos. Eso te hace ver la máquina vieja. La X, igual que el clipper, vamos a probar a encenderla. Ok, ahí está suave. Vamos a ver la otra velocidad. Aquí tiene solo dos velocidades. Ok, porque si le aplasto de nuevo, se baja. Aquí son dos velocidades, en el clipper son tres. Escuchen cerca mío, escuchen la primera velocidad.
Esa es la segunda velocidad. Se siente con mucha fuerza. Esto no se trata de ruido, esto se trata de fuerza. Estas de aquí sí que tienen peso, se siente que tienen torquecito. O sea, se sienten muy, muy fuertes. No de ruido, sino propio de fuerza. La ergonomía también aquí se parece mucho a lo que es la Mini Candy, pero vuelvo y repito, es como que fuera más gordita aquí. Excelente. Como siempre digo, ya veremos en su revisado. Vamos con la última, mi gente. Vamos con la última, porque si ya tenemos clipper, trimmer, afeitadora grande, afeitadora pequeña, pues ¿qué tenemos aquí? Vamos a verlo. Está colocando Yukai, chévere porque da buena presentación. Y tenemos otro clipper, y en este caso en combinación de color rosado. Ok, aquí está la diferencia. Vean la estrella que está aquí. Y pues obviamente si hay alguna diferencia que se note, yo tendría que investigarlo y decirles en el revisado. Base de carga, por lo que se ve, es la misma. El tamaño de esto parece que es lo mismo. Ok. Los peines creo que no lo voy a sacar esta vez porque son los mismos, mi gente. Ok, ahí pueden ver que son exactamente los mismos que ya vimos primero. Pero en el revisado los vamos a ver mejor. Procedemos a quitar la máquina. Ok, aquí tenemos la máquina. Vean que aquí trae una estrella completamente grande, diferente a la que viene acá. Por otro lado, yo no veo ninguna diferencia. Ok, en la cuchilla está la diferencia. En la cuchilla interna es la misma, por lo que estoy viendo. La cuchilla externa es diferente. Vamos a que se vea bien. Vean, ya que la Fanteco 2.0 es híbrida y la otra es taper. Ahí se ve aquí la híbrida y acá la taper. Fanteco 2.0 y esta solamente dice Yukai Max. La cuchilla interna, por lo que veo, es completamente la misma y la máquina parece que es exactamente la misma. No sé si cambiaría algo en la fuerza o simplemente elegirías por el color y la estrella que cambia. Parece que es completamente la misma, mi gente. Parece que estamos hablando del mismo producto, diferente solamente estrella. No sé, también obviamente cambiaría lo que es la parte de aquí. Vamos a proceder a quitarle. Si le colocas, o sea, si le sacas esto y le colocas el repuesto, se estuviera viendo de esta manera. Que hay en color rosado con negro. Vamos a ver cómo se ve en la base de carga. Así como que no tiene mucha combinación. Pero bueno, obviamente es el trabajo lo que va a dar el resultado, no la base de carga o el diseño. Pero sí prefiero dejarla con su color blanco. Okay. De todas maneras, ahí no está mal. Pero si se enciende, ya esto es cuestión de gusto. Se ve bonita, se ve mejor la luz de lo que yo estoy viendo a lo que se ve en el teléfono. Se ve muy claro en el teléfono o se ve como violeta. Y en este lado, sí, se ve hasta la luz blanca. En sí la luz que estoy viendo yo es azul y aquí se ve blanca. Mi gente, este ha sido el unboxing de estos paquetes de Yukai, donde les he hecho ver trimmer, clipper, afeitadora grande, afeitadora pequeña. Les voy a traer el revisado en combo. Espero que hayan llegado hasta esta parte del video. Espero que les haya gustado este desempaquetado. Yo sé que ustedes lo estaban pidiendo mucho. Si tengo que decirles algo de entrada, si vale la pena o no, mi gente, estamos hablando de Yukai y ustedes saben lo que es capaz Yukai. Cosas de calidad. Nos vemos en otro video.